Buenos días, buenos días. Espera, no te vayas tan rápido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es casi siempre la pregunta que le hago a mucha gente cuando secularmente estamos hablando de muchas cosas. Le pregunto esa pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque es bien importante hablar de la parte del tema de la parte espiritual de las personas. Vivimos en este mundo muchas veces y no consideramos nuestra posición en Dios o con Dios. Entonces, por esa razón, es bien importante la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Entonces, hoy quiero hablar acerca de mentiras que atan a los cristianos. Es la parte número 8 de Mentalidad de Reino que estamos hablando. Y como parte de este tema que estamos hablando en este día, quisiera preguntarte otra vez cómo está tu vida espiritual. Yo estoy más que seguro que la vida espiritual de usted, como la mía, conlleva altas y bajas, frustraciones y victorias. Por eso es que quiero en este día hablar de este tema, para poder de una vez por todas poner claro cuál debe ser nuestra forma de pensar concerniente a nuestra vida en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ponemos a Dios en una de las prioridades, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, va a producir frustración. Quiero enseñarte una forma diferente para poder evitar esto y poder vivir una vida victoriosa en el Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando comencé mi vida en los caminos del Señor hace más de 44 décadas atrás, que lo que nos enseñaron los maestros en aquel tiempo y aún todavía en muchos lugares, es que es bien importante de asegurarnos de que no nos robe el tiempo las cosas que hacemos, todas las cosas que tenemos que participar. Asegurarnos de que el tiempo no sea robado, sino que que podamos siempre tener un tiempo para Dios. Eso fue lo que me enseñaron. Pero eso produce frustración y te voy a decir por qué produce frustración. Pero antes de entrar de una vez, quisiera leer el versículo de 1 Corintios 6, 19 y 20, donde dice que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un precio alto. Repito, 1 Corintios 6, 19. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Y 1 Tesalonicenses 2 dice, los hemos animado y consolado y hemos insistido en que vivan como lo hacen y que vivan como lo hacen los que son de Dios, que es el que los llama a compartir su reino y su gloria. Gloria a Dios. El énfasis siempre ha sido de que pongamos a Dios en primer lugar. Y quiero que pongas mucha atención para que no me malentiendas y podamos entendernos de lo que estoy diciendo, ¿no? Así que vamos a ver esto. Nosotros tenemos la tendencia de separar lo espiritual de lo secular, de separar lo que consideramos espiritual, las actividades que consideramos espiritual, de la adoración, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, evangelizar, diezmar, hablar en lenguas, discipular, servir en misiones y otras cosas. Las consideramos espiritual en nuestra vida y consideramos todo lo demás como algo secular o mundano. Es decir, consideramos muchas veces la familia como algo secular y mundano. Consideramos el trabajo como algo secular y mundano. Consideramos las cosas que hacemos a diariamente en nuestra vida como algo secular. Consideramos sacar al perro a caminar
como algo totalmente mundano, algo secular. Y quiero que pongan mucha atención en este día porque quiero ayudarte a entender que Dios es todo en tu vida y que no es el número 1, ni el número 2, ni el número 3, sino que Él es todo en ti. Todo lo que hacemos es espiritual. Lo que hace que algo sea espiritual no es la naturaleza de la actividad, sino la naturaleza de la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, Dios todo lo que hace es espiritual. Pero nosotros también somos espirituales y todo lo que hacemos nosotros también es espiritual. Vamos a mirar más adelante cómo es esto. Que somos espirituales, somos seres espirituales con experiencias carnales. Dios fue el que puso este espíritu que está en mí y en usted en un ser, en un cuerpo carnal. Entonces, mis amados hermanos, el cambiarle el pamper a su niño a las 3 de la mañana también tiene mucho espiritual, no se confunda. Entonces, nuestras acciones son espirituales porque somos un ser espiritual. Nosotros hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu y somos portadores de la naturaleza de Dios y somos hijos del Padre de los espíritus. Entonces, cuando llegamos a entender estas cosas, es cuando comenzamos a entender que lo espiritual es todo en nuestra vida. Todo lo que hacemos es espiritual. Aún el comer es espiritual. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, mis amados hermanos, tu vieja vida está muerta, es lo que dice la palabra. Tu nueva vida es la verdadera vida. Nosotros morimos cuando venimos a Cristo, nacemos ahora en Cristo Jesús y ahora vivimos una vida en todo lo que hacemos. Tiene que ver con lo espiritual. Gloria a Dios. Entonces, no dice que Cristo es en tu vida, sino que dice que Cristo es tu vida. Cristo en ti es la esencia de quien eres. Si Cristo es tu vida, entonces no lo puedes poner primero o segundo o tercero. No podemos poner a Cristo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Porque vamos a ver más adelante que esto produce frustraciones cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo todo lo que consideramos espiritual y que le estamos poniendo más atención a otras cosas que no consideramos espirituales y comienza a frustrar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la lista de prioridades en nosotros debe ser Cristo en mi vida con mi familia, Cristo mi vida en mi trabajo, Cristo mi vida en adoración, oración, lectura de la palabra, asistir a los servicios de la congregación, etcétera, etcétera. Cristo, mi vida en mis pensamientos y en mi vida completa, en todo lo que hago. Cristo, mi vida en la manera que crío a mis hijos e hijas, tomando café con los amigos, divirtiéndome, bañándome, jugando fútbol o lo que sea. Cristo en todo con nosotros. Entonces, es bien importante entender esto, que Dios no es primero en relación con nada. Oye bien, Dios no es primero en relación con otras cosas, ni otras cosas van después de Él. Más bien, Él quiere que lo reconozcamos como que Él es todo nuestra vida. Cristo en ti, contigo, uniéndote a ti, presente en todos los aspectos de tu vida. Eso es bien importante. Filipenses 1:21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Wow. Para mí, el vivir significa vivir para Cristo. Y morir aún es mejor. Entonces Pablo no dice Cristo es importante para mí, es una de mis prioridades, es una de las cosas más importantes que hago. Sino que él dice, para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios.
diga ahí en su casa donde está: para mí el vivir es Cristo y simplemente Cristo. Y si muero, simplemente es ganancia. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, no tiene sentido comparar a Jesús con otras cosas y darle el premio del primer lugar. Él no está separado de todo lo demás que hacemos. Él está íntimamente envuelto en cada parte de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en cada momento de tu vida, porque Él vive su vida en tu vida. Cristo vive su vida en tu vida. Entonces la pregunta es: ¿eres tú consciente de que su presencia habita en ti? ¿Usted es consciente de eso? De que la presencia de Dios está habitando en usted. ¿Usted es consciente de eso? De que Dios mora en usted, Él habita en usted. En vez de estar tratando de poner a Dios primero, estamos invitados a descansar en la verdad de que su presencia en nosotros es nuestra vida. Dios habita en cada uno de ustedes si están en Cristo. Entonces, en medio de la vida ocupada que tenemos, estoy seguro que tienes muchas cosas que hacer, que manejar, muchas actividades, como inclusive asistir a la iglesia, alguna congregación, deportes, estudios bíblicos, mantener tu casa en orden, disfrutar de tiempos de relajamiento con tu familia, leer buenos libros, leer tus correos electrónicos. Es muy probable que te hayas preguntado: ¿cómo puedo pasar más tiempo con Dios? Como que todavía tenemos esa mentalidad de que aquí en este compartimiento está Dios, en este compartimiento está la familia, en este otro compartimiento está el trabajo, en este otro compartimiento está la otra área de mi vida. Y separando esas cosas y dando prioridades produce frustración, ¿verdad? Nos lleva a sentirnos frustrados, porque esto te lleva a meter a Dios porque te lleva a meter a Dios en un número entre los muchos números, y corremos el peligro de simplemente no honrar a Dios. Entonces, Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliado, seremos salvados por su vida, es decir, por su resurrección, dice otra versión. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, dice Romanos 6, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nosotros vivimos en Cristo, vivimos en Dios. Dios vive a través de nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Dios vive en usted y en mí. Y todo lo que nosotros hacemos es espiritual y conlleva llevarle la gloria al Señor. Entonces, cuando Él te hizo a ti una parte central de su vida, es imposible ponerlo a Él primero en tu vida. Por cuanto Él te hizo a ti una parte central de su vida, es imposible ponerlo a Él primero en tu vida. En vez de estar poniendo en lista de prioridades, aprende a ser consciente de la presencia que te habita en ti, el amor que Él ha derramado en tu corazón. Tu vida en Cristo tiene que ver con Cristo en ti, viviendo en tu vida a través de ti. Entonces, basta ya de sentir que nunca haces lo suficiente y que por más que tratas, Dios no es primero en tu vida. Tu vida en Dios no es que Él sea el primero en la lista de muchas cosas, sino que tu vida en Dios es Él expresándose a través de ti, donde quiera y con quien quiera que estés.
Cuando crees que Él siempre está contigo en un encuentro, permanente donde quiera que estés y en todo lo que haces, vas a comenzar a experimentar su presencia mientras caminas, mientras hablas, mientras trabajas, comes, juegas y hasta cuando haces cosas tan simples como ir al baño. Así que Dios está contigo en todo. Él está en ti en todo lo que haces. Todo lo que haces es espiritual. Tú eres un ser espiritual. Entonces, tener un encuentro con Dios en lo que muchos tratan de su propia fuerza y energía a través de, de las disciplinas espirituales o actividades, como leer la Biblia, orar, ayunar, vigilar, cantar. Pero cuando todas las actividades durante el día son una invitación para estar con Cristo, tú vives en un encuentro permanente con Dios y no tendrás que hacer ningún esfuerzo en la energía de tu carne. Entonces, es bien importante esto, porque cuando usted mira a Adán en el principio, usted se da cuenta que él no tenía una lista de tener a Dios primero, el huerto segundo, la propagación, llenar el mundo de hijos tercero. Dios era todo en él. Cuando usted mira a Abraham, usted se da cuenta que Abraham no tenía prioridades, sino que él era Dios en él, en todo. Cuando usted mira a Jesús, usted se da cuenta de que era Dios en todo lo que él hacía. Cuando sanaba, cuando hacía milagros, cuando comía, partía el pan, cuando sanaba a los leprosos, cuando hacía todo lo que hacía era Dios en él. No había una prioridad de que primero es Dios, segundo los apóstoles y tercero el resto del rebaño que vendrá después. No, Dios en él haciendo todas las cosas que él hacía. Así es lo que él quiere que nosotros entendamos. Que todo lo que usted hace es espiritual. Todo lo que usted hace es espiritual. Una cosa no es más espiritual que la otra. A veces creemos que orar, ayunar, hacer vigilia, los cultos que hacemos y todas esas cosas son más espirituales que las otras cosas que hacemos secularmente, porque le llamamos secularmente. No, todo es Dios en nosotros. Y tenemos que aprender a descansar en Dios, a descansar en Él y entender que nosotros vivimos la vida de Cristo en nosotros, sin listas ni prioridades. Simplemente todo lo que hacemos es agradar a Dios. Todo lo que hacemos es vivir la vida de Dios. Entonces, mis amados, para uno poder caminar en plenitud del amor de Dios y su poder, es necesario renovar nuestras mentes. Porque comencé con el tema al principio diciendo las cosas que son mentiras que nos hacen esclavos. Las cosas que son mentiras que nos hacen esclavos. Porque es la forma en que pensamos. Si nosotros comenzamos a pensar que es lo que yo puedo hacer para agradar a Dios, vamos a quedar esclavos y frustrados. Si yo comienzo a creer que es mi sacrificio el que hace las cosas, que hace lo posible, al final y al cabo voy a quedar postrado en el camino, porque no soy yo, es Dios en mí el que está haciendo las cosas. Entonces, la forma de pensar en diferentes puntos de vista de nuestra vida nos lleva a la libertad o nos lleva a la esclavitud. Tal y como usted cree, así es usted. Entonces, la mentalidad pecaminosa es muerte, dice Romanos. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Entonces, mis amados hermanos, es bien importante entender que las palabras que nosotros, la forma en que nosotros vemos las cosas, así comenzamos a actuar y vivir nuestra vida. Entonces, lo que quiero decirte en este día es que en el nuevo pacto, la gracia no se manifiesta para que pongas a Dios primero en tu lista de prioridades, sino para que Cristo exprese su propia vida a través de ti. Donde quiera que estés, con quien quiera que te encuentres, Dios en ti en todas las cosas. En vez de seguir tratando, ¿por qué mejor no descansar en quien Él es y quien tú eres en Él? El resultado va a ser el fruto del Espíritu sin contaminarlo con las obras de la carne.
wow, si yo creo que yo recibo porque yo ayuno, soy yo el que estoy haciendo. Si yo creo que yo recibo porque yo oro mucho, soy yo el que estoy haciendo. Pero si yo creo que yo estoy descansando en el Señor y por eso me deleito en las diferentes disciplinas espirituales de la palabra, de estudiar la palabra, de buscar a Dios, de meditar en Él, de meditar en sus grandezas, en las cosas lindas que Él hace. Entonces es Él a través de mí y no yo haciendo para agradar a Dios. Qué diferente es el yo hacer para agradar a Dios y que simplemente entienda que yo soy uno en Él y que vivo para Él y que por lo tanto todo lo que hago agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad de lo espiritual versus lo secular, es cuando comienzan los problemas. Entonces, si nosotros creemos que unas cosas son seculares y otras son espirituales, vamos a comenzar a pensar que leer la Biblia, que orar, que ayunar, que evangelizar es más espiritual que pasar tiempo con tu familia, que ver una película, que leer algún libro, estar en el juego con los hijos, porque estas actividades son seculares o mundanas. Entonces el fruto de esa mentalidad, ¿sabe qué va a hacer? Va a producir culpabilidad. Cuando haces menos actividades espirituales y demasiadas actividades seculares, las familias se pierden cuando nosotros estamos continuamente metidos en las cuatro paredes de los templos. Nosotros necesitamos entender que el criar los niños es espiritual. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos, el trabajo y todo, tiene que ver con lo espiritual. Yo soy un ser espiritual en mi trabajo. Yo soy un ser espiritual cuando estoy con mi familia en el parque. Yo soy un ser espiritual cuando me siento a la mesa con mis hijos. Yo soy un ser espiritual que estoy participando de cosas, de experiencias en la carne. ¡Qué maravilloso! Qué diferente es poder ver que nosotros creernos que somos gente carnales que tenemos experiencias espirituales. Oiga bien, creernos que somos gente en la carne que tenemos experiencias espirituales. Nosotros somos seres espirituales que venimos de Dios y recibimos este cuerpo, y ahora nosotros tenemos, como seres espirituales, estamos teniendo experiencias en la carne. Entonces, mis amados hermanos, es bien importante esto. Y yo quiero tratar de resumir esto para tratar de darle más claridad a lo que estoy hablando. En el nuevo pacto, la gracia no se manifiesta para que pongas a Dios primero en tu lista de prioridades, sino para que Cristo exprese su propia vida a través de ti, donde quiera que estés, con quien quiera que te encuentres. Entonces, en vez de seguir tratando, ¿por qué mejor no descansar en Él y quién tú eres en Él? El resultado será un fruto del Espíritu sin contaminarlo con las obras de la carne. Mientras te mantengas creyendo que hay una diferencia entre las actividades espirituales y las actividades seculares, vas a tener siempre las frustraciones en la vida de que no estás haciendo lo suficiente. Vas a tener la frustración en la vida de que vas a abandonar a veces el atender a tu familia para estar atendiendo lo que llamamos la iglesia o las cuatro paredes. Entonces, primeramente, si tú piensas que leer la Biblia, orar, ayunar, mira lo que estas cosas producen en nosotros. Primero, si tú piensas que leer la Biblia, orar, ayunar, evangelizar es más espiritual que pasar tiempo con tu familia, ver una película, leer un libro y cosas así, el fruto de esa mentalidad va a ser culpabilidad. Cuando te des de cuenta que no has dedicado el tiempo suficiente para Dios. Porque el fruto de estas cosas es que serás tentado a juzgar a otros que no están haciendo la misma cantidad de actividades espirituales, entre comillas, que tú estás haciendo. A eso le añades tu nivel de orgullo. Se dispara a niveles exorbitantes porque ahora te puedes gloriar en el hecho de que tú
amas a Dios como muy pocos lo hacen. Entonces esto te produce orgullo. El fruto de esto es que te produce orgullo. Primeramente te produce una mentalidad de los fariseos, que era juzgar a todos los demás. Si yo me creo que soy más espiritual que usted, estoy entrando a una mentalidad religiosa de fariseo. Oiga bien, los fariseos creían que ellos eran más espiritual que Cristo, porque ellos se miraban a sí mismos con todas sus trampas que habían hecho en las cosas religiosas, y creían que ahora que estaba comiendo espigas el sábado, que estaba sanando a los enfermos el sábado, que estaba haciendo cosas que para ellos era blasfemia, ellos creían que eran más espiritual que Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían que ellos se sacrificaban, que ellos hacían tantas cosas, que ellos eran tan especial, que eran tan santos, que los otros no eran como ellos. Esta gente no resistían ver a una ramera porque se les viraba el estómago. Ellos no podían resistir ver a un enfermo porque se sentían enojados. Ellos no podían resistir ver a un gentil que estuviera tratando de buscar de Dios, porque solamente ellos eran los más espirituales. Entonces, el fruto de nosotros separar lo secular de lo espiritual es primeramente que nos causa una mentalidad de culpabilidad. Segundo, nos causa una mentalidad de orgullo, creyéndonos más espiritual que los demás. Entonces, por lo tanto, te deberían ver como un ejemplo, porque yo soy tan espiritual, yo oro, yo ayuno, mira, yo estoy por arriba por el cielo, así que todos ustedes debieran estar a mi altura. No consideramos a los demás a mi altura espiritual. Eso es fariseísmo. Segundo, cuando nosotros separamos o ponemos esos números de que Dios es primero, la familia es segundo, el ministerio es tercero, el trabajo cuarto, lo que sucede es, el número 2 es que esto va a producir que siempre nos sentimos que no estamos haciendo suficiente, por lo tanto estamos fracasados. Y siempre te sientes que no haces lo suficiente y que no eres lo suficiente espiritual. Y que debieras estar haciendo más actividades religiosas, más en la iglesia, más en el templo, para compensar tus debilidades y fracasos. Y al no mantener al no mantener las promesas que le haces a Dios. Entonces, el fruto que causa esto es frustración. Siempre te sientes que no haces lo suficiente. Tercero, te mantienes comparándote con otros. Como dije ya anteriormente, te comparas con otros. Que otros que están haciendo más. Por ejemplo, usted mira a los grandes predicadores, a los grandes pastores y dice, esa gente está haciendo tanto, yo nunca voy a ser como ellos. Entonces, nos comparamos con gente que consideramos súper espirituales y nos trae frustración otra vez. Entonces, el nivel de confianza de nosotros se nos va al suelo cuando vemos, yo no estoy orando, yo no estoy ayunando, yo no estoy haciendo todo lo que están haciendo aquellos otros. Además, te sientes que no te mereces ser usado por Dios. Y eso es crítico. Te sientes que no te mereces ser usado por Dios por causa de la cantidad de veces que ya has quedado mal con Él. Y al final y al cabo, todas las semanas es una lucha para mantenerlo a Él en primer lugar. No, Dios está en ti y Él vive a través de ti. Pero número 4, no te conviertes cuando nosotros comenzamos a tener esos números, que Dios es primero, la familia segundo, la iglesia tercero, el trabajo cuarto, como sea. El número 4 es que te conviertes en una persona de Dios que quiere usar para... no te conviertes en la persona que Dios quiere usar para hacer la diferencia. Y eso es bien importante. La gente se congrega, oye mensaje, canta sus canciones. Casi siempre, por la mayoría de las canciones, son 3 rápidas y 2 lentas, ¿verdad? Entonces luego salimos
salimos a vivir con los vecinos. Entonces, y cuando hacemos eso, nos sentimos como que aquí está lo espiritual, en estas cuatro paredes, y allá afuera está el mundo secular, ¿verdad? Porque el mismo predicador cuando nos envía dice, ahora ustedes han estado alabando, adorando a Dios, ahora vayan allá afuera y hagan lo que tienen que hacer. Consideramos la comunidad como algo totalmente mundano y secular. Inclusive, la mayor parte de la gente en tiempos atrás, yo recuerdo, era que nos decían que nos apartáramos del mundo. Que nos apartáramos, cuando dice que nos apartemos del mundo, no está hablando de que nos apartemos de la gente del mundo. ¿Cómo van a ser salvos si usted se aparta de ellos? Entonces, sentimos como que tenemos que escondernos, huir de ellos. Nos sentimos tímidos para hablar en el trabajo de Dios, porque lo consideramos como que son dos cosas diferentes. Aquí está la iglesia, aquí está el trabajo. Mientras que si Dios vive a través de ti, usted va a respirar Dios. Usted va a vivir Dios. Usted va a reflejar Dios en su trabajo. Usted va a ser un ejemplo de Dios en su trabajo, en su vida, con sus vecinos. Dios en usted en todo. Dios en usted. Entonces, no permitas que el estar separando y poniendo diferentes niveles de que Dios es primero y que la familia es segundo. No permitas que eso te cause esa mentalidad de que te va a causar de que no estás haciendo lo suficiente, de que necesitas empezar un ministerio en una iglesia, ser un pastor o algo, porque no estás haciendo suficiente. Por eso es que hay tantas iglesias en todas las ciudades de todos los Estados Unidos. Porque la gente se siente, yo quiero hacer más, porque tenemos esa mentalidad de hacer más, porque no aprendemos a descansar, que Dios ya está en ti, que vive a través de ti, y que todo lo que usted hace, que usted refleja la paz de Dios en todos lados, en su trabajo, en su vecindario, donde quiera que usted está, usted refleja la paz de Dios. Eso es maravilloso, poder uno entender que no es lo que yo puedo hacer, sino que ahora yo aprendo a descansar en Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, por favor, entienda, Dios no es primero ni segundo, y no me saque esto fuera de contexto para ponerlo en Facebook y decir, mire, el pastor está diciendo que Dios no es primero ni segundo. Yo te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo completo es que Dios es todo en usted. Que Él no tiene un lugar específico en su vida, porque Él vive y mora en usted, y usted respira a Dios y Dios respira a usted. Usted es uno con Dios. Usted vive en Dios y vive para Dios. Y número 5, por causa de esta doble mentalidad de poner a Dios en una prioridad de número 1, algunas vocaciones a veces las consideramos que son menos espirituales o más espirituales. Por ejemplo, consideramos a veces que el pastor es más espiritual, que el apóstol es más espiritual, que el sacerdote es más espiritual, que el misionero es considerado más espiritual, que el plomero, que el mecánico, que el contable, que el ingeniero, que el empresario. Eso es un engaño, mis amados hermanos, eso es un engaño. Somos seres espirituales, por lo tanto, todo lo que hacemos es 100% espiritual y 100% natural. Yo creo que eso es lo que quisiera que usted recibiera y se grabara en su mente. Que dejemos esa forma de pensar, que hay diferentes compartimientos en nosotros, donde este es de Dios, este es de la familia, este es del trabajo, este es secular, este es espiritual. Dios es todo en su vida. Así que no nos engañemos con nuestra propia forma de pensar. El plomero, el mecánico es igual de espiritual que el pastor y que el apóstol, si es que Dios mora en todos ellos. Es igual. No hay más santidad, no hay más espiritualidad en uno que en el otro. En todo Dios se glorifica, gloria a Dios. Así que nadie es más espiritual que otro.
Nadie es más especial y mejor que los demás. Aún más, todos los creyentes tenemos la misma posición que Jesús tuvo delante del Padre. Somos igualmente amados, somos igualmente aceptados, somos igualmente favorecidos. Pablo dio en el blanco cuando dijo, ya no hay judío ni griego. Oiga bien esto, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús y con Jesús. Somos uno. Así que quiero terminar repitiendo esta. Bien claro. Por favor, grábese esto en su forma de pensar. Somos seres espirituales. Por lo tanto, todo lo que hacemos es 100% espiritual y 100% natural. No ponga a Dios en una posición, no se lo merece. Él no se merece que usted lo ponga en una posición, porque lo va a abandonar, lo va a poner en primer lugar y va a estar ocupado toda la semana y después va a estar culpable, sintiéndose culpable. Ay, bendito, me olvidé de mi Diosito que lo dejé allá en un lugar. Eso no es así. Así que, repito, somos seres espirituales, por lo tanto, todo lo que hacemos es 100% espiritual y 100% natural. No pongamos a Dios en una posición. Él es todo en todo de tu vida. Así que oramos en esta hora. Oramos. Padre, gracias te damos por esa obra completa que hiciste en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, que nos transferiste, nos sacaste del reino de las tinieblas y nos transferiste al reino de luz. Padre, que has tenido esa misericordia de nosotros, Señor, que podamos ahora decir somos hijos, que hemos sido adoptados de la familia de Dios. Qué grandeza, qué maravilla. Que no solamente ahora soy hijo, sino que ahora Dios mora en mí. Que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Qué increíble que Dios esté morando en usted. Eso es increíble, eso es algo poderoso. Que Dios mismo esté morando en cada uno de ustedes, de nosotros. Padre, gracias. Puedo descansar. No es mi sacrificio, no es mi ahorro, ni es mis obras, ni las cosas que yo pueda hacer, sino que es yo descansando en Dios, porque Dios está en mí. Aleluya. Y que cuando comparto, abro mi boca, la abro para compartir palabra de vida con aquellos que tienen grandes necesidades. Padre, gracias. Gracias por ese amor y esa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Señor, que tú no miras la condición de un altamente educado y uno que apenas sabe leer y escribir. Que no miras uno más que es rico y poderoso y otro que es pobre y débil. Que no miras a uno que es anciano ya a punto de irse al otro lado y uno que está joven lleno de vigor. Para ti todos somos iguales. Y todos somos instrumentos tuyos. Y todos somos usados. Todos somos usados. Padre, no por nosotros, no por mí, sino por Dios en mí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta forma de pensar se grabe en los pensamientos de cada persona que escucha esta palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí, Dios te bendiga, mi hermano Jesús, afligiendo a los que están cómodos y confortando a los que están afligidos. No se olvide de like and share y no se olvide que el próximo domingo 12 vamos a estar en el parking lot de la Super Kmart de la 150. Va a ser nuestro primer servicio. No vamos a estar en el templo, vamos a estar en el sitio que ya fuimos una vez, el parking lot de la 150 y Lorraine, Ohio, a las 12. Gracias. Así que nos vamos a estar viendo el próximo domingo a las 12.
Bless all of you. Para adelante y para atrás ni para coger impulso.